Quiero quiero enfocarme en hablarles sobre el dolor del Getsemaní. Cuando se atraviesan momentos tan difíciles de dolor en la vida. ¿Vio usted la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson? Pues esta película detalla los horrorosos momentos en que Jesús sufrió en las últimas horas antes de llegar a la cruz del Calvario. Y a la fecha considero de que millones alrededor del mundo se han conmovido más allá de las palabras, y también por la descripción gráfica de esa violenta y estremecedora tortura que Jesús tuvo que pasar para darnos salvación. Y mire, mi querido hermano, mucho antes que Mel Gibson siquiera pensara hacer una película que enfoca dramáticamente la pasión de Cristo, el profeta Isaías escribió, o puedo decirles de que él desarrolló el libreto original de todos los dolores, de todos los sufrimientos que Jesús pasaría en la cruz. Y bueno, serviría la base del drama que se desarrolló cerca de 8 siglos más adelante, porque luego Mel Gibson hizo una película tan real titulada La Pasión de Cristo. Isaías escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo acerca del Mesías prometido. Él escribió acerca del Hijo de Dios, aquel que por sobre todo todos los demás entiende su dolor, entiende su crisis, entiende también mis dolores, porque la Biblia habla de que Él es el varón de dolores. Ahora bien, ¿cómo llegar a un entendimiento del dolor? ¿Cómo nosotros podemos comprender este tema tan difícil, tan agudo que muchas veces nos postra? Bueno, en primer lugar, para entender el dolor debemos ver cómo Jesús, cómo el dolor estuvo relacionado a la vida de nuestro Señor Jesús. Normalmente, mis queridos, no podemos pensar de una manera tan feliz el caso de cómo Jesús desarrolló sus primeros días o sus años de ministerio en la tierra. No pensamos en Jesús hoy día como alguien que demostrara debilidad, tristeza, profundo dolor y aflicción. Pensamos de que, a nosotros nos gusta ver a Jesús como alguien que está siempre encumbrado, alguien que fue intocable, alguien que realmente no pasó ni en alguna pizca de dolor. Sin embargo, lo describe Isaías, el profeta, lo describe precisamente de esa manera, usando casi cada sinónimo disponible del sufrimiento. Dice la palabra de Dios en Isaías 53, 3 al 5: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis queridos, Jesús resistió. Jesús tuvo un aguante tan real, tan grande, y por lo tanto Él entiende la profundidad del dolor y del sufrimiento humano. Solo Él conoce realmente los dolores más profundos de la humanidad. Y mire de nuevo la lista de las palabras de Isaías. Allá aparecen palabras tan descriptivas, porque dice despreciado, desechado, varón de dolores, quebrantado, abatido, herido, molido, angustiado, menospreciado. Y como cordero, ¿qué dice la Biblia? Fue llevado al matadero. Nosotros
A veces queremos pensar del Mesías como un triunfador y no un perdedor. Queremos verlo siempre en ropajes blancos, viniendo en un caballo blanco. Queremos que sea vencedor, que sea victorioso. Pero esa no es la forma en que se predijo su vida sobre esta tierra. La forma o la manera en que Isaías predijo la vida de Jesús fue realmente una vida llena de dolores, llena de quebrantos. Y el escritor del libro a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, aborda también el tema del sufrimiento de Cristo cuando dice en Hebreos 5:7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Mis queridos, el Hijo de Dios, en toda su deidad, en toda su divinidad, siendo también completamente humano, dice la palabra del Señor, ¿saben? Sintió el aguijonazo de la muerte. Sintió cómo este fenómeno pesaría sobre su vida y clamó a su Padre Celestial pidiendo consuelo, pidiendo ayuda, dice la palabra, en temor reverente. Todo esto tiene que ver, mis queridos, con el dolor. Esa palabra corta de la que hacemos nosotros todo lo posible de escapar. Esa palabra dolor, esa palabra que nos infunde ánimo, esa palabra que está hoy de moda, eso que nos causa pánico porque realmente nadie quisiera pasar por este suplicio del dolor, puesto que a todos nos atormenta. Pero quiero decirle de que Jesús no escogió esa ruta. Jesús pasó por la vía del dolor. Él aceptó el dolor, Él lo soportó y lo abrazó. Jesús conoció el dolor físico, conoció el dolor emocional. Siendo el varón de dolores que fue, ¿sabe una cosa? Él entiende, Él comprende y se identifica claramente con nuestras luchas y con nuestras heridas más profundas. Y si hay alguien a quien usted pueda encontrar en su dolor, ¿sabe una cosa? Lo ha hallado en el varón de dolores que predijo el profeta Isaías. Y ante las situaciones que atravesamos, mis queridos, yo sé muy bien de que el Señor comprende claramente y perfectamente lo que la humanidad pasa. Nosotros hoy día no podemos, en mi caso, yo no puedo disculpar a Dios, no puedo decirle que Dios perdió esta batalla, ni mucho menos decir de que esta pandemia haya venido de parte de Satanás, de ningún modo. Todas estas cosas están bajo el control soberano de nuestro Padre Celestial. Y Él comprende perfectamente y claramente el dolor de la humanidad. Él no se desentiende de toda esta situación, puesto que su palabra nos enseña de que Él es el varón de dolores. Ahora bien, ¿cómo también nosotros podemos comprender el dolor en lo que se relaciona a nuestras vidas? Fíjese, mi querido hermano, de que usted y yo entramos en este mundo gritando. Nadie entró a este mundo sonriendo. Nadie realmente. Usted sin duda alguna ha presenciado algún nacimiento. Y sin duda alguna que se ha llevado a la mente hoy de cómo sus hijos nacieron. Los médicos nos dicen que uno de los primeros indicios de pulmones buenos, de pulmones saludables en los recién nacidos, es el primer grito penetrante que pegan. O sea que eso indica de que vienen sanos y que traen buenos pulmones. Ese nene chiquitillo, ¿verdad? Ese nene diminuto cuyo cuerpo acaba de atravesar un estrecho canal de nacimiento, grita de dolor cuando deja la tibieza
deja el calor materno del vientre y sale, emerge con un empujón al mundo frío, al mundo cruel, un mundo de dolor. Desde el momento en que nacemos, mis queridos, hasta el suspiro final, hasta que llegue el término de nuestras vidas, ¿sabe una cosa? El dolor es nuestro compañero. El dolor siempre nos acompaña, aunque preferiríamos abandonarlo. Ahora bien, si el dolor es nuestro compañero a lo largo de la vida, la pregunta es: ¿a dónde voy cuando tengo roto el corazón? ¿A dónde voy cuando justamente me agarra, me toma por sorpresa una noticia de una pandemia? ¿A dónde voy cuando siento de que la crisis realmente me aprieta cada día y siento que no solamente en el tema de los insumos básicos voy decreciendo, va mermando la bendición en la casa, en la familia? ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy cuando tengo noticias de que alguien, algún amigo, algún pariente, algún familiar está pasando por una situación tan difícil? Pienso que la respuesta no es tan difícil, mi querido. ¿Sabe hacia dónde vamos cuando hay un dolor en el corazón? Vamos a Jesús. Vamos al varón de dolores, experimentado, dice la Biblia, experimentado en quebranto, que entiende nuestra aflicción y nuestro dolor. El dolor tiene su manera de hacernos volver al Salvador. Eso lo hace esencial para nuestro crecimiento y bienestar espiritual. Porque el dolor no nos aleja del Señor, más bien nos acerca, nos empuja a su pecho bendito. Y si usted, mire, mi querido hermano, mi querido amigo, si usted se está sintiendo despreciado, olvidado, rechazado, molido y afligido, Jesús lo entiende perfectamente. Si usted está pasando por una etapa hoy día tan difícil, en donde usted siente que sus límites prácticamente están llegando a su tope, ¿sabe una cosa? Jesús lo entiende perfectamente. ¿Y hasta qué grado entiende Él? ¿Hasta qué grado? Bueno, para responder a esta pregunta, volvamos a visitar las horas finales de la vida de Jesús y echemos un vistazo acerca de las categorías de dolor que Él sufrió. Hay 4 categorías por lo menos que quiero mencionarle en esta oportunidad de cuando Él sufrió. Son 4 categorías claras y establecidas que sin duda alguna nosotros también nos vamos a identificar con ellas. ¿Sabe una cosa? Al comienzo del ministerio de Cristo, Juan el Bautista lo señaló y habló sobre el dolor del Getsemaní y la angustia de la cruz. Y por eso el título de este mensaje es precisamente eso: el dolor del Getsemaní y la angustia de la cruz. Y saben, Juan el Bautista dijo de Jesús de la siguiente manera: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Muchas veces me he imaginado, mi querido, el rotundo sentido de horror que estas palabras deben haber enviado al alma de Cristo, sabiendo de que Él un día sería el varón de dolores, sabiendo de que un día Él sería el Cordero llevado al matadero para quitar el pecado del mundo. Con todo, mi querido, su sufrimiento físico, bueno, fue solo una porción de la copa de sufrimiento que Él tendría que tomar. Y le hablaba hace ratos de 4 categorías de cómo el dolor realmente afectó a nuestro Señor Jesús. Y la primera de ellas es el dolor de las relaciones personales. ¿Sufriría Jesús en este sentido? Claro que sí. Mateo capítulo 26 versículo 30 dice que Jesús y sus discípulos acababan de celebrar la cena juntos, lo que nosotros conocemos hoy día como la Santa Cena. Jesús había celebrado la Santa Cena con sus discípulos allá en el aposento alto. Y dice la palabra que terminaron de celebrar este acto con un canto, con un himno. Adoraron al Señor.
Ese debe haber sido un momento extremadamente emotivo para el Señor. Yo me imagino a nuestro Señor Jesucristo realmente llevando en su corazón, haciendo conexión con Dios, adorándole con una alabanza, justamente con sus discípulos allí sentados en el suelo sirviéndose de la Santa Cena. Sin embargo, también pienso de que en la mente de Jesús no solamente había esa conexión de adoración hacia nuestro Padre, sino que también reflexionaba en la torturante angustia que soportaría y en los que se vería forzado a dejar atrás. Los hombres, fíjese, los hombres con los que había pasado, mire, los últimos meses. Bueno, ellos no sabían de lo que pronto iba a suceder. Prácticamente ellos no tenían en su mente y en su corazón las situaciones que pasarían en ese momento. Para ellos era totalmente desconocido, para ellos era un secreto aún. Sin embargo, Jesús lo sabía. Él sabía incluso el momento en que llegaría a la misma cruz. Y si alguna vez hubo un momento en el que Jesús necesitaba el fuerte respaldo de sus amigos más íntimos, fue durante estas horas tan difíciles. La palabra del Señor en San Mateo 26, verso 36 al 38, dice de la siguiente manera: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. ¿Sabe, mi querido, en dónde Jesús estaba? Estaba justamente en el lugar del Getsemaní. Estaban precisamente en un lugar en donde prácticamente se desarrollaría una historia sobre una pasión, sobre un dolor. Él estaría sometido y sumergido hacia lo más profundo del dolor. Getsemaní, ¿sabe? Significa prensa de aceite. Y simbólicamente es fácil entender cómo ese lugar representa los lugares de dolor profundo y opresivos y de agonía mental. Cada uno de nosotros en la vida tiene que soportar su propio Getsemaní. Cada uno de nosotros en esta vida muchas veces pasamos también por ese lugar que significa prensa de aceite. Tal vez usted se encuentra hoy mismo en lo más profundo del suyo, o tal vez no, porque para usted tal vez sea en el futuro. Tal vez usted, mi querido, atravesó alguno y antes de que pudiera recobrar el aliento se vio en otro. Es que así es la vida. Si no es una cosa, es otra. Pasamos por tiempos tan difíciles. Es en esos momentos que tener unos cuantos amigos íntimos significa mucho para nosotros. Nos apoyamos en ellos y de su amistad derivamos fuerzas. En una de las escenas más íntimas de la vida de Jesús, Mateo describe que el Salvador invitó a sus amigos más íntimos para acompañarles como una fuente inmediata de respaldo, como una fuente de ánimo. San Mateo 26, 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío. Oiga esto, imagínenselo al Señor postrado ahí en el Getsemaní, clamándole al Señor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mi querido, el dolor de Cristo fue tan intenso que le rogó al Padre una salida.
le rogó ayuda. En el Evangelio de Lucas, se nos dice que Jesús oró con tanta intensidad que su sudor, dice la Biblia, era como grandes gotas de sangre que brotaban de su frente y caían al suelo. San Lucas 22:44, ahí está descrito. Empapado, mi querido, en la agonía del dolor, imagínenselo, cubierto por la agonía del dolor, Jesús volvió a donde estaban sus discípulos con la esperanza de hallar algo de estímulo que necesitaba, con las esperanzas de hallar a aquellos arrodillados clamando por él. Pero en ese momento, cuando más los necesitaba, sus discípulos le fallaron miserablemente, lo dejaron solo. La Biblia dice en San Mateo 26:40-46, el relato dice y sigue diciendo: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mi querido hermano, mire, cada vez que Jesús volvió a sus amigos, ellos estaban durmiendo sobre el pasto. Y para empeorar las cosas, uno de sus compañeros más íntimos estaba listo para traicionarlo públicamente. Jesús se arrodilló en el Getsemaní, quebrantado de espíritu y traicionado, angustiado del alma y afligido, sin poder contar con el consuelo de a quienes les había servido como mentor durante 3 años. Jesús realmente se vio solo. Verdaderamente, mi querido, Él se vio solo. Él ahora experimentaba el profundo dolor relacional. Él experimentaba el profundo dolor del distanciamiento de los amigos, de aquellos amigos que fallan. Y pronto, muy pronto, sentiría el beso traidor de uno de sus íntimos amigos. No hay lugar más solitario, mi querido, que el propio Getsemaní. No hay lugar más solitario como cuando uno se queda solo, sin quien lo ayude, sin quien lo acompañe. Fíjese que los grupos de apoyo son grandiosos, pero yo creo en ellos y los fomento aquí en la iglesia. Aquí tenemos, gracias a Dios, sociedad femenil, juvenil, sociedad de caballeros. Pero, ¿sabe, mi querido? Hay getsemaníes personales que uno debe atravesar completamente solo. Hay sitios en donde uno se ve parado en la vida solo. Usted siempre sentirá una profunda soledad cuando atraviesa momentos difíciles de dolor. Pero ¿sabe una cosa? Es ahí donde Cristo está. Es allí en donde el Señor Jesucristo se aparece. Sus mejores amigos a lo mejor le fallan. Sus mejores amigos a lo mejor lo dejan, lo abandonan, se van. Algunos quizá tratarán de entender, pero siempre no pueden. Hay amigos que tratan a veces de ser empáticos con uno, pero muchas veces no pueden. Unos pocos, la verdad, se olvidarán de usted. Y otros a lo mejor se vuelven en su contra. Otros a lo mejor, cuando lo ven a usted allí pasando por una circunstancia difícil, entonces se alejan de usted en la agonía de su necesidad de un apoyo, de relaciones. Yo quiero decirle, mi querido,
de que ese apoyo usted lo encontrará en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, a Cristo Jesús es todo lo que usted necesita. Él justamente está precisamente en ese momento de Getsemaní, en ese lugar en donde se tortura, en donde se saca el aceite. Y sabe una cosa, en esos momentos usted hallará que Jesús es más cercano que un hermano. Y lo sé, mi querido hermano, lo sé, mi querido amigo. Por eso es que, mire, cuando se trata de Cristo, no hay nada mejor que Él. Él no le abandonará. Por supuesto de que Él me ha encontrado en mis propios Getsemaníes, y lo hará de nuevo. Lo hace una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Así es nuestro Señor Jesús. En segundo lugar, mi querido, en segundo lugar, la segunda categoría de cuando el Señor, el del dolor que Él sintió solo fue el caso del dolor interno. Primero, el abandono de sus amigos. En segundo lugar, el dolor interno. A pesar de que Jesús, mire, toda su vida sabía que sufriría la muerte horrible en la cruz, tal conocimiento no le quitó la agonía interna que soportó cuando llegó la hora cero. Eso no le quitó el conocimiento previo, el conocimiento soberano, el conocimiento que él tenía en su preexistencia. Hermanos, amigos, eso no le quitó el dolor de la cruz. Por 33 años Jesús sabía que la copa del sufrimiento llegaría. Saber todo eso no alivió sus sentimientos del intenso dolor. Saber eso no le quitó realmente el dolor que él sentiría. Cuando el peso completo cayó sobre él en el Getsemaní, él clamó pidiendo alivio. Él clamó pidiendo ayuda. Bueno, aquí hay una lección vital para nosotros, mis queridos. ¿Sabe una cosa? Hay ocasiones cuando la angustia de otro, oiga esto, es esencial para que se logre el plan de Dios. Aunque a veces quisiéramos rescatar, fíjese, del dolor a otros, tenemos que contenernos. Hay ocasiones cuando la angustia es esencial para que se logre el plan y el propósito de Dios. Aunque a veces, ¿sabe una cosa? Quisiéramos rescatar del dolor a otros, tenemos que contenernos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está tratando con esa persona. Cuidémonos de no inmiscuirnos en los planes de Dios, mis queridos. A mis queridos pastores les digo, en este ambiente en que nos encontramos, porque de repente los pastores estamos ahí justamente y precisamente para el pueblo del Señor. Pero sabe una cosa, mi querido consiervo, no trate de arreglar los sentimientos de la gente. Por lo general, lo mejor que podemos hacer es velar y orar. Dos cosas: velar y orar. No estoy sugiriendo también que se aísle completamente de su congregación. Yo soy pastor y trato de estar muy cerca de la gente a la que Dios me hizo cargo. Yo trato de estar cerca de la gente. Ahora, lo que trato de decir, mis queridos hermanos, mis queridos pastores, es estar cerca y en silencio, estar disponible y apoyar. Y a mis queridos hermanos de la Grey del Señor, especialmente a mi querida familia Monte Oreb, les digo: Jesús entiende mejor que nadie los gritos silenciosos de su dolor interno. Jesús los entiende. Ahora que muchas veces, nos hemos limitado en el tema de estar con ustedes en casa, de ir a apoyarles, de vernos. ¿Sabe una cosa? La dulce presencia de Jesús está allí con usted las 24 horas del día. En tercer lugar, mi querido, Jesús también sufrió lo que conocemos todos: el dolor físico. El dolor de la lejanía de sus amigos, el dolor interno y el dolor físico.
Para los que han visto la pasión de Cristo, no necesito repetir en detalle la profundidad del dolor físico que Jesús soportó. La brutalidad del castigo que Él sufrió realmente fueron horrorosas, como nadie ha experimentado ni antes ni después. Y un vistazo rápido a la lista de Mateo nos provee realmente una noción general de la intensidad de lo que Cristo experimentó físicamente. Por ejemplo, el libro de Mateo dice de que a Jesús, miren, lo capturaron y lo trataron cruelmente como si fuera un criminal común. Eso está escrito en San Mateo 26:57. Segundo, le escupieron en el rostro, lo abofetearon y lo golpearon. Eso aparece en 26:67. En otra cita, en San Marcos 15:15 dice que a Jesús lo ataron y lo flagelaron de acuerdo con los otros evangelios. San Mateo 27:30 dice de que a él le escupieron de nuevo y lo golpearon sin misericordia con una caña. Y luego en San Mateo 27:33 al 35 nos habla de que a Jesús lo crucificaron, perforaron sus manos y sus pies con clavos. Y San Juan 19:34 dice que le abrieron el costado con una lanza. Imagine, mi querido hermano, el horror de los clavos de hierro que perforaron sus manos y sus pies, o la humillación de que lo cuelguen a él totalmente desnudo, a plena vista de la multitud. Esa multitud que está allí, que se burla de lo que está pasando. Debe haber sido un evento muy horrible de presenciar. Y eso para no decir nada, ¿verdad? Soportarlo personalmente, imagínese usted. Horrible de presenciarlo, pero estar en los zapatos de Jesús era realmente terrible. El cuerpo de Cristo, mi querido hermano, estaba destrozado, tan destrozado que ni siquiera parecía humano. Sin embargo, hubo un dolor incluso más severo que el que sufrió físicamente. Hay un dolor más grande que Jesús sufrió. Y felizmente puedo decirle, gracias a Dios, gracias a Cristo, es un dolor que ni usted ni yo nunca conoceremos. Este dolor solo Jesús lo sufrió. ¿Y sabe cuál es? Fue el dolor máximo, la separación de Dios. Hubo un momento en que Dios se separó de Jesús. Aunque el dolor de las relaciones personales, el dolor interno y físico de Cristo fue horriblemente intenso, el dolor de ser separado de su Padre va mucho más allá de nuestra capacidad de imaginarnos. Mateo escribe: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó, dice la Biblia, clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Por primera vez y por única vez, Dios le dio la espalda a Jesús. Fue el momento en que Cristo llevó todo nuestro pecado, y por eso el Padre no podía mirarlo. Por eso el Padre tuvo que abandonarlo por la afrenta de nuestras iniquidades. Cristo, sabe, mi querido, experimentó el colmo del dolor. Jesús experimentó lo más grande que el dolor humano significa. ¿Y sabe cuál es? La separación de su Padre. En la absoluta soledad y dolor, Jesús exclamó: Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, todo esto nos enseña algo, mi querido. Y permítame asegurarle que usted no puede tener un dolor que Jesús no entienda y con el que Él no pueda identificarse. Aún el dolor de estas noticias que hoy día nos acrecientan y que nos rodean, usted no puede tener, mi querido, un dolor físico que de alguna manera se escape al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Él conoce sus dolores.
Usted, mi querido, no puede tener una enfermedad incapacitante. Usted no puede tener una incapacidad, una angustia, un ataque cardíaco, ni siquiera un temor que lo debilite, o un ataque de pánico que Él no pueda entender o sentir. Él entiende, Él comprende perfectamente esos dolores tan difíciles. Él lo ha sentido todo, así lo dice la palabra. Él lo ha sentido todo, por consiguiente, Él está allí para atravesar las mayores profundidades de dolor, acompañándole. Por supuesto que si usted lo permite, por supuesto que si usted está también dispuesto a decirle al Señor que lo acompañe en medio de su dolor. Ahora yo le pregunto, ¿arrastra usted en su corazón alguna persistente cicatriz que no quiere sanarse? Mire las manos de Cristo, mire sus pies y su costado. Mi querido, ¿se siente usted humillado y solo? Pues Él sabe lo que es sentir eso, mi querido. ¿Se siente confundido por sus circunstancias y tentado de repente a regatear con Dios pidiéndole ayuda? ¿Pidiéndole alivio? Bueno, no es necesario que usted regatee con Dios, no es necesario. Sin una sola palabra de sus labios, Él entiende su dolor. Los sentimientos de nuestra debilidad lo tocan a Él y por lo tanto Dios se identifica con ellos. Jesús se identifica con sus dolores. Tal vez usted, mi querida, se siente sola. Su compañero de toda una vida se ha ido a estar con el Señor. Usted se enfrenta a un futuro incierto, mayormente como está hoy día la situación. Usted se enfrenta a la vida completamente sola. En términos de relaciones personales, usted necesita a alguien. Internamente, sin duda alguna, usted está angustiada. Físicamente usted ha llegado a su límite. Tal vez usted, mi querido, está confundido, viviendo con profundas cicatrices emocionales que han resultado de un abuso, de un maltrato. Tal vez usted, mi querido, sufre de una adicción tan horrible, una adicción tan penosa que usted teme que lo rechazará cualquiera que descubra el secreto. El dolor de la vergüenza se apodera de su alma, acecha sus pensamientos y usted siente realmente de que eso le está afectando. Tal vez se sienta totalmente desvalido, furioso, confuso, desilusionado, deprimido, incomprendido, humillado. En última instancia, usted se pregunta, ¿cómo Jesús lo hizo? ¿Cómo Jesús salió de todo ello? ¿Por qué Dios me ha abandonado a mí? A veces la pregunta, ¿verdad? Es posible que se sienta así, pero escuche esto. Usted no está solo, mi querido. Hay esperanzas. Hay ayuda con el Salvador a su lado. Hay ayuda. Ahora bien, quiero terminar con esto. ¿Cómo atravesar los tiempos difíciles de dolor con Cristo? Quiero terminar con esto puntualizando 4 asuntos también importantes. Vimos 4 áreas en donde Cristo realmente Él se sintió solo, devastado en el dolor. Pero ahora yo quiero puntualizar con usted estos 4 asuntos de cómo atravesar los tiempos difíciles de dolor con Cristo. Primero, mi querido, en términos de relaciones personales, nadie puede estar más cerca que Cristo. Jesús, mi querido hermano, es el mejor, o es mejor que el más fiel de los esposos. Jesús es más comprensivo que la más consoladora de las esposas, más confiable que un amigo predilecto que usted tenga en la vida. Nadie está más cerca que Cristo. No hay amigo que se preocupe más, ni ninguna persona que nos acepte más incondicionalmente que Cristo. No hay nadie más disponible o más interesado a quien uno le pueda hablar a medianoche o en cualquier otro momento, simplemente llamándolo mediante la oración. Él entiende, mi querido, Él entiende sus quejidos. Él puede ponerle el significado correcto a los gemidos que usted da. A veces hay gemidos indecibles del corazón
Y el Señor comprende ello. Él ha prometido que nunca lo dejará y que nunca lo abandonará. Nadie entonces puede estar más cerca que Cristo. Lo repito, mi querido, nadie. Jesús está allí. En segundo lugar, internamente, mi querido, nadie sana más profundo que Cristo. Oiga esto, nadie sana más profundo que Cristo. Tal vez usted diga, nunca superaré el sufrimiento que me ha ocasionado la vida. Sí, usted puede superarlo, pero no por su propia cuenta. Es ahí donde Cristo es el maestro. Es ahí donde Cristo entra y Él hace la función de un consolador. ¿Por qué razón? Porque Él es el varón de dolores. Recuerde, Él está íntimamente experimentado, dice Isaías, experimentado en quebranto. Él entiende lo que se puede perder. ¿Por qué razón? Porque Él lo perdió todo. Él lo perdió todo. Su propia familia incluso. Fíjese, su propia familia pensó que se había vuelto loco justo en pleno ministerio. Dice la palabra que ellos fueron a buscarlo para llevárselo para la casa, porque estaban convencidos de que Jesús se había vuelto loco y que no estaba en sus cabales. ¿Sabe, mi querido? Él sabe lo que es sufrir en silencio, ser blanco de la crítica injusta, sentirse impotente cuando nadie entiende, cuando nadie queda en su esquina. Jesús entiende eso. Su bálsamo de consuelo penetra. Por eso, nadie sana más profundo que Cristo. En tercer lugar, físicamente, nadie consuela mejor que Cristo. Recuérdelo, nadie consuela mejor que Cristo. En medio de su más profundo dolor físico, la presencia de Cristo da fortaleza. La presencia de Cristo da consuelo. Bueno, Él tal vez decida restaurar su salud física, pero francamente, a lo mejor no. Independientemente de eso, su gracia es abundantemente suficiente para usted. Su mano está sobre usted en el momento de su aflicción. Y sabe una cosa, su mano es mejor que la mano de algún amigo. Su mano es mejor que la mano de un cónyuge. Su mano es mejor que la mano de un hijo, porque cuando Él toca la vida, Él da gran compasión. Él da alivio duradero. Un alivio que no solamente dura mientras estamos por nuestro paso en este mundo, sino dura por toda la eternidad. Por eso, nadie conforta mejor que Cristo. Y finalmente, en cuarto lugar, nadie ve los beneficios de nuestro dolor más claramente que Cristo. Mi querido, Jesús ve por el oscuro y el oscuro túnel de su Getsemaní estando a su lado. Él ve por todas esas calles, por todas esas partes que de repente siente de que nadie está. Usted solo ve la oscuridad nada más. Usted solamente ve el sufrimiento, pero Él ve más allá. Él ve más allá. Él ve a la luz brillante de la eternidad. Él le traza el camino para que usted vaya hasta allá. Madurez, crecimiento, estabilidad, sabiduría, el Señor le da aún en medio de los dolores y quebrantos, aún en medio del COVID-19. Y a la larga, después de todo, también le va a dar a usted la corona de vida, porque esa es su promesa. Dice la palabra que Él tiene preparada la corona de vida para los que esperan en Él y que confían en su mano invisible. Así que tenga presente que Él es el dueño del mapa que le lleva a atravesar su Getsemaní. Nadie puede ver los beneficios de nuestro dolor más que Cristo. A usted que le ha tocado pasar por sufrimientos, sabe, el Señor comprende. Sea lo que usted esté enfrentando hoy, sea lo que usted esté pasando hoy, por favor, recuérdese usted mismo. Recuerde esto, de que su dolor, mi querido, no es un error. Su dolor, el dolor de este mundo, las circunstancias por las que pasa este mundo, realmente no ha sido un error, no es un accidente. En verdad, su sufrimiento podría ser precisamente lo que Cristo usará para hacer que usted se arrodille, usará para que usted se humille, usará para que usted se acerque delante del Señor, para
atraerlo de nuevo al corazón de Él y que usted descubra la paz de Él. Él puede usar incluso la pandemia para que usted pueda buscarle más. Y porque yo sé que después de esto mucha gente querrá venir a la iglesia y serán bienvenidos a este lugar. Pero por hoy, ¿sabe una cosa? El Señor tiene un propósito que está cumpliendo con usted. Mi querido, quizá usted nunca ha reconocido su necesidad de una relación personal con Dios por la fe en Cristo. Usted ha sostenido férreamente su vida en sus capacidades, en su sabiduría, en su orgullo, y que usted es el que lleva las riendas de su vida. Le invito a que suelte las riendas de su vida y se las entregue a Dios. Yo le animo en esta hora para que usted venga a su Hijo Jesús y admita dónde está y exprésele lo que necesita. Porque lo que usted finalmente necesita no es aunque todos necesitamos una vacuna contra el coronavirus, todos necesitamos protección, todos necesitamos una mascarilla, todos necesitamos todos los medios para poder estar bien. Pero más que eso, mi querido amigo, usted lo que necesita es a Jesús en el corazón. Y sabe, una oración sencilla es todo lo que requiere para comenzar con Él una relación que transformará su vida. Termino con una sencilla oración personal que podría usted hacer ahí en la quietud de su corazón. Ahí donde usted está, puede inclinar su rostro y poder de esta manera, con todo su corazón, orarle a aquel que anhela estar con usted en los tiempos difíciles del dolor. Así que, mi querido, yo le animo para que reciba a Cristo en su corazón, porque Él va mucho más allá del dolor que usted está atravesando. ¿Se anima usted a tomar la decisión? No quiero irme, sino antes invitarle para que usted reciba a Cristo en su corazón. Cierre sus ojos conmigo, por favor, y dígale al Señor: Señor Jesús, yo sé que soy pecador y he hecho de mi vida un desorden grande. Estoy cansado de luchar y cansado del dolor que he añadido a mi vida al vivir como si no existieras. Hoy vengo a ti, creyendo que moriste por mí y resucitaste entre los muertos. Le doy la espalda a mis caminos obstinados. Le doy la espalda a mis caminos torcidos y te los entrego todo a ti. Señor Jesús, toma las riendas de mi vida, te las entrego. Recibo tu perdón y tu gracia, así como me apropio de tu gracia y recibo tu dádiva de la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Amén. Mi querido amigo, yo quiero animarle a que usted se comunique con nosotros, puesto que esta oración hizo sin duda alguna un efecto no solamente temporal, sino un efecto eterno, porque a través de ello usted tiene un camino trazado al cielo. Y venga lo que venga, estamos seguros en las manos de nuestro Padre Celestial.